Paz y bien, amados hermanos, qué alegría estar con ustedes este domingo, el segundo domingo de Cuaresma. Abrimos el corazón a la voz de Dios, vamos a meditar la escritura que la iglesia nos propone. Abrimos el corazón a la voz de Dios. La primera lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, él respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma tu hijo, al que amas, Isaac, y vete a la tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios y además intercede por nosotros? El Evangelio está tomado de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que decía: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Todo esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Abrimos el corazón a la voz de Dios que nos habla en la primera lectura el Señor a través de esta liturgia de la palabra.
comienza a exponer a aquel hombre de Dios llamado Abraham, que el Señor le hace una de las peticiones más grandes, más fuertes, porque el Señor le pide a su hijo único, a Isaac, y se lo pide como ofrenda. No se lo pide como alguien consagrado a Dios para que estuviera en el templo adorando. No se lo pidió como un servidor que estuviera al servicio del reino de los cielos, sino que se lo pidió como holocausto, como ofrenda que iba a ser ofrecida, que el mismo Padre tenía que matar. Amados hermanos, nos puede suceder en la vida de que en algún momento el Señor nos pida algo de mucho valor, y va a depender de nuestra entrega, de nuestra fe, de nuestra confianza que tengamos en el Señor, de cómo vamos a actuar ante una petición de tal manera. Nos dice la Escritura que el Señor le dijo a Abraham: dame a tu hijo. Abraham no dudó, porque él sabía, él confiaba en este Dios. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Él quería agradar a Dios de tal manera que no le importaba entregar a su hijo único. Cuando él ya había tomado la decisión de llevar a su hijo, la escena más conmovedora entre un padre y un hijo estaba aconteciendo. Abraham toma a su hijo de la mano y le dice: vamos al monte, vamos a adorar. Y es que era la manera como en el Antiguo Testamento adoraban al Señor, ofreciendo un sacrificio a Dios, un sacrificio de alabanza. Se ofrecía un ternero. Pero como el Señor le había llamado a Abraham y le había hecho esta petición que iba a determinar la entrega, la disposición a la voz de un Dios que llama y pide también a sus hijos, Abraham decide llevar a lo más valioso que él tenía, puesto que Isaac era hijo de su promesa. Abraham no podía tener hijos a edad ya muy avanzada con su esposa Sara. Y cuando ellos tienen a Isaac, ellos ven la promesa de Dios cumplirse. Y muchas veces va a suceder en nuestra vida, amados hermanos, que aquello que tanto le pedimos a Dios, Dios puede pedirlo porque Él es Rey y Señor de todo lo que existe. En algún momento, algo que tú le pediste a Dios, tal vez el Señor te lo puede pedir. Y es que este es un nivel de crecimiento al que tenemos que llegar, un nivel espiritual en donde podemos tener esa conciencia, lo que significa, ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, meditar en el despojo, en la renuncia a los bienes, a lo bueno, a cosas que nos dan seguridad, aún cosas que Dios mismo nos ha dado. Se trata, amados hermanos, de poder encajar en este plan de Dios que muchas veces no va a ser agradable a nuestra vida. Y aunque no lo sintamos así, agradable, sabemos que es la perfecta voluntad de Dios. Por eso nuestros corazones tienen que estar dispuestos y poder decir: porque sé que está sobrando tu perfecta voluntad, aunque lo que vea no sea de mi agrado. Me imagino la escena más conmovedora de un padre llevando a su hijo al monte para matar a su hijo con el cuchillo en la mano. Cuando Abraham pone a su hijo Isaac en el altar y está a punto de matarlo y ofrecérselo a Dios, el ángel del Señor, nos dice la Escritura, que le tomó la mano y le dijo: no hagas esto. Es que muchas veces Dios va a permitir situaciones en nuestra vida para poder mostrar cuál es la entrega, la disposición, la intención del corazón. Y cuando esto sucede a Abraham, llega un momento en que él se queda estupefacto ante la voz del ángel que le dice: no lo hagas, porque he aquí que el Señor ha visto que tú le eres obediente. Amados hermanos, toda entrega que hagamos al Señor, todo sacrificio, toda aquella actitud que vaya
buscando agradar la voluntad de Dios, no quedará sin recompensa. Todo lo que hagas por amor a Dios. Y es que cuando esto sucedió, Abraham alzó los ojos y pudo ver a un lado y vio, dice la Escritura, vio un carnero enredado entre la maleza. Estaba enredado de sus cuernos y la maleza. Nos dice la palabra que aquí el Señor le mostró a Abraham que todo lo que se hace para gloria de su nombre no queda sin recompensa y que Dios mismo se encarga de suplir lo necesario. Por eso, amados hermanos, somos nosotros los que tenemos que buscar en este tiempo de Cuaresma esa entrega al Señor, una entrega verdadera de despojo, aunque cueste, pero es lo mejor. Por eso hemos entrado a un tiempo, a una etapa de sacrificio, de oración, de ayuno, de silencio, de poder meditar, de arrepentimiento. Un tiempo en donde tenemos que mejorar nuestra entrega a este Dios que quiere lo mejor para nosotros. En la segunda lectura, el apóstol San Pablo escribe a los romanos diciendo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo los justifica? Amados hermanos, nosotros los hijos de Dios, los que estamos en la lucha, los que hemos aceptado a Jesús, tenemos la ventaja de contar con un Dios poderoso a nuestro lado. No estamos solos. No estamos solos. Usted que está pasando una dificultad no está solo. Usted, hermanita, que se siente muchas veces triste, agobiada, el Señor está a su lado. Nos dice la Escritura, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el cántico, debería ser el himno de los hijos de Dios. No estoy solo. ¿De qué me voy a preocupar si yo tengo a mi papá? ¿De qué me voy a afligir si el Dios que está conmigo es el que todo lo puede? ¿Quién me detendrá si el Señor conmigo está? ¿Quién podrá separarme de ese amor de Dios? Todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, tiene que estar en el centro de la voluntad de Dios. Por eso dice San Pablo, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para salvación nuestra, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? ¿Cómo Dios no va a entregarnos lo que necesitamos? Si Él es un Padre proveedor, si siendo un Padre conoce las necesidades de sus hijos, sus preocupaciones, sus aflicciones. Nos dice la Escritura, ¿acaso Cristo Jesús, que murió, mas todavía resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros, nos condenará? Pues claro que no. Pues murió en la cruz del Calvario y ahora como iglesia meditamos estos misterios, esta etapa en donde podemos analizar, pensar en cada viernes de Vía Crucis todo lo que Dios hizo por nosotros. Reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros también es una manera de agradecerlo y poder nosotros comprender cuán grande amor Él nos tiene a nosotros. ¿Quién podrá hacernos daño? ¿Quién estaría contra nosotros si Dios mismo está a nuestro lado? Por eso, amados hermanos, tenemos que enfocarnos y dirigir un corazón a un Dios que está vivo y que Él quiere obrar entre nosotros. Nos dice la palabra, Dios es el que justifica. Por cuenta propia no podemos hacer nada. Nosotros por naturaleza tenemos algo que se llama concupiscencia. Es tan natural. Desde pequeños nos gusta hacer lo incorrecto. Hacemos lo que no deberíamos de estar haciendo. Así lo dice San Pablo en sus cartas. Hago el mal que no quiero hacer. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, me encuentro encarcelado en este cuerpo. Y es que, amados hermanos, nos dice la Escritura que en Dios nosotros podemos ser libres. En Él podemos encontrar la libertad que tanto anhelamos. Por eso necesitamos entrar en su misericordia. Por eso
Lo menciono muchas veces de un libro de las hermanas carmelitas que dice: lánzate en el abismo de su misericordia, lánzate en los brazos de la gracia de Dios. Necesitamos tanto la misericordia de Dios, porque solo con la vista, solo con los pensamientos podemos estar fallando, podemos pecar. ¿Por qué no acercarnos al Dios que nos lava y nos limpia? ¿Por qué muchas veces lo que hacemos es alejarnos y cuando sabemos muy bien qué es lo que menos nos conviene? Se trata de cuestionarnos, se trata de poder ver en nuestro interior. El día que cuando estamos en el mes de el amor y la amistad, y muchas veces la gente comenta que amor es dejar ser a los demás que sean, no complicarte, pero muchas veces el amor te va a llevar a corregir a otros, porque si tú quieres lo mejor de los demás, vas a guiarlos, vas a ayudarles. Lo mismo Dios con nosotros. Un padre que corrige, un padre que endereza el camino de aquellos que quieren salvarse. Por eso, amados hermanos, hagamos conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y correspondamos a este llamado, a este amor de Dios que es sin condiciones, que no nos está pidiendo requisitos especiales, simplemente acercarnos a Dios lo que necesitamos. En el Santo Evangelio de este día, que está tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, versículos del 2 al 10, nos dice la Escritura que el Señor tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. En primer lugar, amados hermanos, ¿de cuáles discípulos quieres ser tú? ¿De los que son espectadores o de los que son protagonistas? El Señor tomaba a aquellos para darles las enseñanzas del reino de los cielos. Y dice la palabra que los llevó aparte a ellos a un lugar solitario, a un monte alto. Y mientras estaba allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco, dice, deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Qué experiencia más hermosa llevaron estos discípulos cuando pudieron experimentar esa transformación de Jesús en un ser glorioso, celestial, deslumbrante. Así es el Señor. El ser más sublime, más hermoso, el ser más impresionante se estaba manifestando a tres discípulos que eran de clase muy sencilla, eran muy humildes, pero el Señor se manifiesta y sabe manifestarse en aquellos que acompañan a Jesús en este camino. Es tiempo de abrir el corazón a la voz de Dios y poder darnos cuenta que el Señor estaba manifestando la transformación futura que van a tener aquellos que también siguen el camino de Cristo. Es una transfiguración, es una transformación celestial. Estos discípulos quedaron sorprendidos, estos discípulos quedaron anonadados ante tal acontecimiento. Nos dice la palabra que se les aparecieron también Elías y Moisés conversando con Jesús. Me encanta tomar este trozo de la palabra de Dios para poder explicarles a muchas personas que no profesan nuestra fe católica y que dicen: ¿para qué orar por los demás si los muertos están? Pero ahora vemos a dos personas que habían muerto y que ahora aparecen con Jesús en la transfiguración. Amados hermanos, es el poder de Dios manifestándose a sus hijos. Y Pedro, como un hombre que es chispa, que es impulsivo, rapidísimo, ofreció y dijo: qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cuántas veces nos sucede, amados hermanos, que queremos quedarnos en el lugar donde no hay problemas, donde no hay pruebas, donde no hay dificultad? En las cosas de Dios nosotros
somos invencibles, somos victoriosos, pero cuando ya nos alejamos de la iglesia, de la reunión, como que volvemos a ser las mismas personas. Amados hermanos, me fascinó un rótulo que vi en una iglesia que decía: entra para adorar y sal para servir. Entrada para los que quieren adorar y salida para los que van a ir a servir, porque de eso se trata. Y eso el Señor se lo dijo a Pedro. Pedro estaba muy asustado. Estos 3 discípulos estaban muy asustados ante tal acontecimiento. Pero Pedro le dice al Señor: Señor, mira qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, vamos a hacer 3 ramadas, quedémonos aquí a vivir. Pero el Señor le dice: vamos a predicar a las demás naciones, a los demás lugares. Es muy importante entrar en oración, en intimidad con Dios. Déjate tomar de la mano de Jesús, que te lleve al monte de la oración, al monte de la lectura de la palabra, al monte de los sacramentos, del Santo Rosario, de la intimidad con Dios, al monte de la espiritualidad. Dejémonos llevar por Él y allí vamos a ver a Dios, allí vamos a recibir las instrucciones de Dios, allí vamos a recibir la motivación para bajar otra vez del monte y seguir en este mundo donde Dios nos ha colocado, en ese negocio, en ese empleo, en ese trabajo, en ese estudio donde Dios te ha plantado. Allí dar testimonio de este Dios que se transfigura para gloria de Él. Este Dios que quiere manifestarse y que quiere mostrarse a los demás, no lo hará si tú no estás activado. No lo hará porque Dios también se vale de sus hijos. Por eso llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Por eso Él se encargó de hacerlo de esta manera. Porque otros se preguntarán: ¿y por qué no fue Él solo? ¿Por qué tuvo que llevarlos a ellos? Porque Dios siempre va a incluir a sus hijos. Dios quiere que tú te incluyas en este plan de salvación. Porque así como el Señor incluyó a tantos profetas, en este caso hablábamos de Moisés y de Elías, el Señor los incluyó a ellos, también te quiere incluir a ti, amado hermano, en esta misión evangelizadora. Puede ser que tus brazos hoy se conviertan en los brazos de Dios, que tus posts en el Facebook, en las redes sociales, sean posts de Dios, palabras de Dios usándote a ti. Que tu sonrisa sea la sonrisa de Dios. Que tú puedas decir: te verán en mí, Señor. De hecho, bueno, a propósito, estoy creando una alabanza que habla de eso. Te verán en mí. Cuando ayude al necesitado, te verán en mí. Cuando abrace al que se siente solo, te verán en mí. Oh Señor, úsame para ti. Y es que, amados hermanos, es aquí donde Dios nos quiere llevar, a la misión evangelizadora, tomados de la mano de Jesús, en donde nosotros tenemos que no solo quedarnos impresionados por las cosas que Dios hace, sino también compartir a los demás en manera de testimonio. Y así te convertirás en un misionero, en un evangelizador. Nos dice la Escritura que cuando Pedro vio esto, dice, no sabía qué decir, pues estaban asustados. Pero en ese momento se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Es la voz de Dios que te dice: Jesús es el elegido. Y qué hermoso, porque tú también eres llamado. Qué lindo es que Dios te diga a ti en este momento: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en quien yo me complazco. Imagínate qué maravilloso. Solo ponte a pensar que Dios diga de ti: esta es mi hija, este es mi hijo, a quien yo amo, en quien yo me complazco. Qué hermoso, seamos personas que agraden a Dios, seamos personas que honren a Dios.
Seamos personas que puedan tener quizás esa valentía de poder decir: no me avergüenzo de este Jesús que ha resplandecido, de este Jesús deslumbrante, no me avergüenzo. Y que Dios pueda hablar de nosotros también: esta es mi hija amada, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Y que Dios pueda decir: escúchenlo, porque Él habla de mi parte. No hablas de tu parte, no hablas, luchas por tener un vocabulario correcto, dar testimonio, que otros puedan decir: Él habla de parte de Dios, ella habla de parte de Dios. Y en ese momento tú puedas decir: yo quiero ser de ese grupo de personas que agradan al Señor. Nos dice la palabra que Jesús dijo: cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Era una revelación guardada. Hay cosas que Dios va a poner en tu corazón y que Dios va a querer que tú no se las digas a nadie, pero Él mismo lo confirmará para gloria de su nombre. ¡Ánimo a seguir luchando! Que podamos contemplar a este Cristo glorioso en cada Santa Eucaristía, en cada meditación de la palabra, allí en su comunidad, en su movimiento, para gloria de Dios. Paz y bien para todos.